Les voy a pedir que apaguen sus micrófonos más que nada para que no haya interferencia y cuando ustedes quieran hablar algo me van comunicando. Bueno, todos pueden ver esta presentación para que comencemos. Si alguien me dice sí, gracias, por favor. Ya, gracias. Entonces, bueno, esperando que estén teniendo todos una muy buena semana. eh, Comenzamos esta semana dando, ¿no es cierto?, siguiendo un poquito el tema con lo cual hemos venido hablando, que es referente a los factores ambientales, ¿verdad?, que influyen en un cultivo de frutales, ¿ya? Ustedes más o menos ya me tenían un poco claro, viendo las tareas que me han ido enviando, cuáles son algunos de estos factores y qué problemas pueden causar y cómo quizás podríamos mitigar cualquier tipo de efecto negativo que estos agentes ambientales nos puedan dar, ¿no es cierto? En la fotografía que ustedes ven acá, por ejemplo, podemos manejar un huerto frutal más o menos denso para que de esa manera, ¿no es cierto?, generemos ambientes de microclima que nos puedan beneficiar. Podemos manejar el riego y el riego nos va a ayudar muchas veces, ¿no es cierto?, a también mitigar las temperaturas. Podemos ocupar algunos utensilios, por ejemplo, como los que ven acá, en las hortalizas se ocupan muchísimo, que son mallas, ¿no es cierto?, que nos pueden también ayudar a mitigar muchas veces cualquier tipo de efecto negativo que puedan tener agentes ambientales. ¿Como cuáles? ¿Cuáles son agentes ambientales, factores ambientales que ya hemos mencionado y que nos pueden, ¿no es cierto?, generar algún problema? ¿Alguien podría decirme, chicos, de los agentes ambientales que hemos mencionado en la clase anterior? ¿La temperatura? La temperatura, ¿no es cierto? Cuando hablamos, por ejemplo, de estas caídas, de las caídas de temperatura, ¿qué más puede ser? El sol, cómo llega el sol, ¿no es cierto?, a mi frutal. Las precipitaciones también. Claro, son efectos, ¿no es cierto? ¿Cómo van a...? Bien. ¿Sí? La falta de las horas de frío. También van a ser factores ambientales que van a estar relacionados con el desarrollo de mi frutal, porque si de alguna manera yo elijo poner un frutal en un lugar en donde ese frutal no va a completar sus horas frío, ¿no es cierto? Yo estoy generándole un problema fisiológico a mi planta y que no va a terminar completamente su desarrollo. Lo va a hacer, pero en una calidad menor. Y es como cuando uno es niño. Si nosotros, ¿no es cierto?, nos alimentamos mal, vamos a crecer, pero a lo mejor nuestro potencial de crecimiento se va a ver afectado. ¿Ya? Entonces, por eso uno dice que ojalá uno tuviera todos los nutrientes, el deporte, el buen dormir, todos estos factores que afectan el crecimiento de un ser humano, por ejemplo, si nosotros los perjudicamos de alguna manera, estaríamos disminuyendo nuestro potencial de crecimiento. Esto mismo le puede afectar, ¿no es cierto?, a un frutal si lo llevamos a un sistema, ¿no es cierto?, eh, en donde él se desarrolla. Si lo desarrollamos con bajo nivel de nutrición, el árbol va a crecer, pero no va a demostrar su potencial. Si lo exponemos a temperaturas en las cuales él no está adaptado, va a crecer, pero no mostrando su máximo potencial. Y es lo mismo que le va a pasar si él recibe mucha agua, si recibe poca agua, si no recibe la luz que corresponde para ese árbol, ¿no es cierto? Porque pensemos que cada individuo trae un pool genético del cual, ¿no es cierto?, tenemos que sacar el máximo de potencial. Entonces, ¿cómo afectan estos, ¿no es cierto?, estos factores ambientales a nuestro desarrollo frutal? Lo que hemos ido mencionando, ¿no es cierto? Lo afecta de distintas maneras dependiendo del factor. Generalmente, ¿no es cierto?, nosotros observamos síntomas en los que de alguna manera decimos lo afecta negativamente desde el punto de vista productivo y comercial. Por ejemplo, la luz, si bien sabemos que le hace muy bien, ¿no es cierto?, a la fruta, también sabemos si esa luz llega de mala manera, le va a hacer mal. Por lo tanto, el factor, ¿no es cierto?, va a ser positivo o negativo dependiendo
de qué manera yo lo puedo ver, ¿verdad? Acá comenzamos a mencionar un nuevo factor ambiental al cual le llamamos humedad relativa, ¿no es cierto? Que es la humedad finalmente expresada en el aire, la cantidad de agua disuelta en el aire. En este caso, está comprobado que la humedad relativa influye bastante en lo que es el proceso de polinización. ¿Cómo creen ustedes? A la rápida, así, porque esto pensemos que no tiene tanta ciencia desde el punto de vista de cómo se realiza el proceso, pero sí, por ejemplo, afecta en el peso del polen, ¿no es cierto? Como dice acá, el polen cuando vuela tiene que ser liviano, porque entre más liviano, más lejos alcanza, ¿no es cierto?, su efecto de polinizar. Si la humedad relativa es muy alta en el ambiente, este polen absorbe parte de la humedad relativa del aire y pesa, aumenta su peso, por lo tanto, vuela menos. Si vuela menos, obviamente afecta de alguna manera el porcentaje de polinización, ya que va a llegar, lo más seguro, a plantas muy cercanas para aumentar la polinización. ¿Se entiende? Va a caer por peso el polen, mucho más rápido. También, ¿no es cierto?, tiene efecto, ya que en este caso, cuando la humedad es mayor, hay menos agentes polinizantes, y eso también existe y se puede ver afectado. Por lo tanto, la humedad relativa uno siempre intenta, ¿no es cierto?, o sea, uno no puede modificarla, pero de alguna manera uno intenta modificar sus cultivos dependiendo de en qué lugar, si uno conoce la humedad relativa del aire y sabe que es muy alta, va a saber que el porcentaje de polinización no va a ser muy alto. Por lo tanto, va a tener que jugar con ese factor. Va a tener que ser un factor a considerar cuando ustedes tengan un cultivo en un lugar que la humedad relativa es constantemente muy alta. ¿Ya? Acá yo les puse un ejemplo también de los olivos, en que a través de tesis y algunos análisis se ha comprobado que si la humedad relativa es más baja, o sea, el ambiente es más seco, ¿no es cierto?, menor al 50%, la viabilidad del estigma. ¿Se acuerdan de cuando veíamos la flor? El estigma es la puntita de la parte femenina de lo que recepciona el polen. Si la humedad es muy baja, si baja del 50%, en el caso del olivo, este estigma reduce su adherencia al polen, ¿ya? Entonces, de esa manera, ¿no es cierto?, también bajamos el porcentaje de polinización. Entonces, ya estamos viendo que de dos maneras, a partir del polen y a partir de la recepción de la parte femenina, es donde bajamos, ¿no es cierto?, el proceso de la polinización. Recordemos que aquí estamos hablando de tejidos celulares, por lo tanto los tejidos celulares tienden a deshidratarse cuando modificamos la humedad relativa del aire. Chiquillos, ¿hay alguien que tiene el micrófono encendido? Le voy a pedir, revisen para que lo apaguen. Y así no interrumpimos mucho con esos ruidos ambientales. El otro factor ambiental, no sé, o sea, perdón, el otro daño producido por este factor ambiental, que es la humedad relativa, es un daño que se conoce como RASET. En este caso es un daño que es como el que ven en la figura, en las fotografías, que es un fenómeno el que en este caso es irreversible porque daña los tejidos de la epidermis de la fruta. En general se observa en la fruta y pierde finalmente la calidad de alguna manera no sensorial, en el sentido del sabor de la fruta como tal, sino que es un sentido más bien cosmético de la fruta. Por lo tanto, en este caso bajaría rápidamente su valor, ¿no es cierto?, a nivel de mercado, ¿ya? Estaría como castigada frente, ¿no es cierto?, a otro tipo de fruta. También aumenta, cuando vemos modificada la humedad relativa del aire, estamos muy propensos también a algunas enfermedades de tipo fúngicas. Cuando hablamos de enfermedades fungosas, y en este caso estamos hablando de enfermedades causadas por hongos, ¿ya? Y son como las dos fotografías que podríamos ver abajo, en donde en los tejidos, por ejemplo, del frutal acá, empezamos a observar estos puntitos negros que, ¿no es cierto?, son colonias de hongos que se empiezan a formar en estos tejidos parasitando las primeras capas
y, ¿no es cierto?, empezando a alimentarse de alguna manera de estos azúcares de la fruta. También acá podemos ver en la uva, es muy común este ataque de hongo que se llama en este caso mildiu, que empieza a afectar los tejidos principales cercanos a la primavera y empieza a dañar y se generan, ¿no es cierto?, estas cicatrices por donde finalmente comienza un estado de pudrición de la fruta. Esto es principalmente por aumentos de humedad relativa del aire y también un mal manejo cultural. Recordemos que nosotros con manejos culturales, como los que yo les mencionaba un poco para buscar en la tarea, es principalmente a partir de lo ambiental que tenemos, cómo podemos nosotros de alguna manera bajar, disminuir los daños que me pueda generar. Porque sabemos que la condición ambiental va a ser muy difícil que la lleguemos a cambiar. Podemos ayudarnos poniendo, por ejemplo, un invernadero, ¿no es cierto? Poniendo telas que sean filtrantes, ¿no es cierto? Podemos poner también cortavientos. De alguna manera podemos ayudarnos, pero no vamos a cambiar las condiciones. Por lo tanto, tenemos que saber cómo ayudarnos bien desde el punto de vista de manejos culturales en cómo podemos nosotros bajar y disminuir estos problemas. Entonces, una forma bastante buena de manejar o disminuir la probabilidad del ataque de hongos, por ejemplo, es generar buenas ventilaciones dentro de un frutal. El frutal no debe estar como una selva adentro, debe tener una buena ventilación, una corriente de aire que siempre pueda, ¿no es cierto?, mezclarse adentro del aire, hacer una corriente de aire, porque cuando hay corrientes de aire, no la humedad relativa se ve disminuida. ¿Ya? Recordemos que yo les mencionaba la otra vez que cuando el viento corre muy fuerte, arrastra el viento la humedad. Por lo tanto, ¿no es cierto? Es lo mismo que uno puede hacer dentro de una casa, ¿no es cierto? Cuando uno abre las ventanas, genera un movimiento de aire en donde la humedad relativa del aire que se ha condensado durante la noche puede bajar, ¿no es cierto? Y disminuimos de alguna manera esta carga de humedad relativa que se concentra en un lugar muy cerrado. Es muy importante, ¿no es cierto? Y parte de eso es lo que vamos a ver más adelante como manejo cultural, por ejemplo, al momento de podar, al momento de deshojar, porque un deshoje podría ser tan importante si al final las hojas nos entregan fotosíntesis. Y ahí empiezan estos factores, porque la planta pierde agua a través de las hojas, pero también generan un microclima interno dentro de la planta en donde aumentamos la humedad relativa. Por lo tanto, tenemos que ir generando con manejos culturales, con trabajo, con labores, tenemos que ir, ¿no es cierto?, de alguna manera mejorando esto en nuestro beneficio. Obviamente porque pensemos que en este caso la fruticultura es una ciencia, ¿no es cierto?, que busca la explotación desde el punto de vista comercial del frutal. Por lo tanto, el que va a querer hacer fruticultura para tener manzana, va a tener que pensar, ¿no es cierto?, en vender al mejor precio esa manzana. Por lo tanto, va a tener que pensar en todos los factores que puedan bajar el precio de esa manzana. Porque o si no, no es rentable. ¿Ya? Pensemos que esta es una explotación frutal. ¿Ya? Otro daño que es importante y lo habíamos ya mencionado un poco es el daño por sol y vamos a ver, ¿no es cierto?, que generalmente puede estar, ¿no es cierto?, aumentado cuando el daño por sol está acompañado de una alta temperatura. Fíjense los daños que puede generar en el tejido, ¿ya? Esto es muy fácil de observar porque generalmente son estos manchones de distintas temperaturas. A veces ustedes van a ver en coloraciones café y en otros lugares, por ejemplo, van a ver que en ese lugar donde estaba el sol no genera un color, como que quedan manchas medias blanquecinas también, ¿ya? Son daños por sol. En este caso, en los frutales de las pomáceas, al tener baja cantidad de hoja, fíjense que su forma, ¿no es cierto?, de fructificación en general queda muy expuesta a lo que es la radiación solar. Por lo tanto, se muestra bastante importante dentro de los daños. Se han hecho algunos experimentos en donde, por ejemplo, han expuesto fruta a la radiación y se han dado cuenta que en un laboratorio, por ejemplo, la fruta se daña a 42 grados Celsius
expuesta por 5 horas. Ahí ellos empiezan a observar el síntoma del daño. Sin embargo, en un huerto, a nivel natural, esto ocurre cuando la piel del frutal alcanza ya los 37 grados por las 5 horas. O sea, quiere decir, ¿no es cierto?, que en el huerto esto es mucho más acelerado producto de las combinaciones de otros agentes, ¿no es cierto?, ambientales. Algunos formas de ayudarnos, ¿no es cierto?, es utilizando algunas mallas que generen sombra. Y yo creo que más de algunos de ustedes lo puede haber visto, ¿no es cierto?, en el campo. Existen estas mallas que, como las ven ustedes, yo les puse unos ejemplos acá, que tienen porcentaje de sombreamiento, ¿ya? Es de alguna manera como se venden estos productos, ¿ya? Una vez que ya alcanzamos una malla con un 20%, ya podemos tener un efecto positivo. Mallas de un 20% son mucho menos comunes en general porque de alguna manera el hoyo es más grande, si se fijan ustedes, ¿no es cierto? En este caso, el 20% ya nos ayuda a nosotros, ¿no es cierto?, a tener una estrategia de controlar los daños por sol. Sin embargo, las que encontramos en el comercio muchas veces empiezan desde un 30% hacia arriba, ¿ya? En este caso, esta es de bajo sombreamiento con respecto a la de 80%, ¿ya? La de 80% prácticamente uno queda en la oscuridad. Cuando la ponen como malla sombreante, quedan prácticamente como en la oscuridad, ¿ya? Sin embargo, ya las más comunes son de un 50%, 35% son las que se ocupan más en la agricultura, ¿ya? Otra aplicación conocida, ¿no es cierto?, es esta aplicación de algunos protectores solares, tal cual ustedes se aplican para ir, por ejemplo, a la playa, un protector solar en la piel. También hay algunos protectores solares que se ocupan en la agricultura, ¿ya? Y esto en general está como producto así como, ¿cómo se le llama esto? Cuando los medicamentos tienen como la base, como el producto activo, eso, el producto activo que utilizan todos estos protectores solares se llama caolina, ¿ya? La caolina es como el producto químico que protege en este caso sobre el daño del sol, ¿ya? Yo les dejo un video. En general, trato de ponerles videos para que vayan viendo esto en la realidad, ¿ya? Otro dato es que la orientación también de las hileras va a ser una estrategia para utilizar mejor o peor el sol, ¿ya? Entonces ahí vamos a generar, por ejemplo, la orientación de las hileras en nuestro beneficio. Si queremos que les llegue el sol de las 12, si queremos que les llegue más sol, por ejemplo, a una en ladera, ¿ya? Entonces ahí vamos a irnos moviendo. Generalmente, ¿no es cierto?, cuando hablamos de orientación en la zona central de Chile, se intenta, ¿no es cierto?, tener una orientación que se le llama los 60 grados nororiente, ¿ya? Estas son las mallas que les mencionaba recién, la que ven ustedes acá, es una malla que protege del sol, generando un sombreamiento, ¿no es cierto?, sobre el frutal, ¿ya? Y acá nosotros vamos a ver un tipo de malla que lo quise mencionar solamente a modo de ejemplo, es una malla que en vez de proteger al sol, lo que hace es exponer, porque es blanca. Entonces, ¿qué pasa? Que la ponen en el suelo y refleja la luz, o sea, es como un espejo. La luz rebota acá y como es blanca, se le devuelve al árbol. Entonces, en esta condición es cuando el árbol de alguna manera necesita más luz de la que tiene, y en este caso es cuando necesita menos luz, ¿ya? Entonces van a hacer estrategias con las cuales podemos trabajar cuando necesitemos luz y cuando también nos sobre mucha luz, ¿ya? Acá yo les puse un ejemplo de un protector que se utiliza, no puse la marca, ¿ya? Pero hay muchas marcas en este caso. Lo que pasa es que encontré que esta se entregaba mejor la información para sacar la foto del pantallazo. Y en este caso, por ejemplo, este se llama Protexol, se aplica sobre el frutal completo, queda tapado el frutal
y es un protector, ¿no es cierto?, que dice que contiene un 95% de kaolín. En este caso, el kaolín es el producto que utilizan todas las empresas porque no daña la fruta, ¿no es cierto?, y tiene una protección bastante potente frente a la radiación solar, que es negativa. Acá les dejé un video que por temas de tiempo prefiero que lo vean ustedes después de la clase, ¿ya? Para ir aprovechando un poco la información que yo les puedo ir entregando, pero este video tiene que ver con cómo se aplica el producto y qué beneficios tiene. Es muy interesante, así que ojalá lo puedan ver, ¿ya? Entonces acá nos vamos a otro factor, y otro factor que tiene mucho que ver, ¿no es cierto?, con la humedad relativa y la temperatura generada por la radiación. En este caso, el efecto que tiene una alta temperatura y una baja humedad relativa, ¿qué creen ustedes? ¿Es negativa o es positiva? El efecto de una alta temperatura y una baja humedad relativa. ¿Qué creerían en general? Chicos, ¿alguien? Baja, alta, eh, ¿cómo sería el efecto? ¿Negativo, positivo? En general, bueno, aquí yo Negativo. le negativo, ¿no es cierto? Es como uno, pues, ¿no es cierto? Cuando uno como ser humano se expone a una alta temperatura y además de eso baja la humedad relativa, uno ¿qué empieza a pasar? Se comienza a deshidratar rápidamente. Nos comenzamos a deshidratar, ¿ya? Entonces a la planta le va a empezar a pasar lo mismo, pero a diferencia de nosotros, la planta lo que hace es regularse internamente, automáticamente, y ¿qué es lo primero que va a hacer? Es cerrar sus estomas, porque recuerden que a través de los estomas la planta transpira, y para la planta no perder agua y no transpirar, ¿no es cierto? Lo primero que hace es cerrar sus estomas, no los vuelve a abrir. Es una manera, ¿no es cierto?, de dejar la agua que está en el interior y no perderla, ¿ya? Entonces, si la planta cierra los estomas, ¿qué indirectamente va a pasar, chiquillos? Porque los va a cerrar para no perder agua. Pero ¿qué también pasa a través de los estomas, que en este caso no pasaría? ¿No entraría La oxígeno? fotosíntesis, Más allá de la fotosíntesis, ¿qué entra y sale por los estomas, además del agua? No entraría oxígeno. Claro, ¿no es cierto? En este caso, más allá de que no entraría el oxígeno, no habría intercambio gaseoso con el ambiente, porque la planta al tener mucho calor, lo que va a hacer, cierra su estómago y ¿qué empieza a pasar? Sigue haciendo fotosíntesis. Sigue siendo fotosíntesis. Pero ¿qué pasa internamente en la planta? Si lo pensamos bien, la planta, ¿qué necesita para hacer fotosíntesis? CO2. Si cierra los estomas, no va a incorporar CO2 a la planta. Por lo tanto, su fotosíntesis se va a ver perjudicada. Pero lo que empieza a pasar acá es que empieza a aparecer lo que se llama una respiración oxidativa, ¿ya? Lo que hay dentro de la planta sí es oxígeno, porque acuérdense que la fase 1 de la fotosíntesis, que es la fase clara, solamente necesita agua y luz, no necesita CO2. Por lo tanto, la planta, ¿qué empieza a hacer? Solo en la fase 1. Solo en la fase 1, fase 1, fase 1, fase 1, fase 1. Que no requiere de CO2. Solamente requiere del oxígeno, requiere del agua que utiliza a través, ¿no es cierto?, el agua que tiene internamente. Por lo tanto, ¿qué empieza a pasar? Que la planta comienza solo a tener un proceso de alguna manera muy oxidativo, una respiración oxidativa. Solamente genera oxígeno y el oxígeno comienza a quedar atrapado, ¿no es cierto?, dentro de la planta. Porque no puede seguir a la fase 2 porque no tiene el CO2 porque no está respirando. Entonces eso también es negativo. Comienza a haber de alguna manera como una toxicidad. Y eso empieza a pasar cuando a veces ustedes observan que la planta cuando está mucho tiempo en el sol se empieza a poner amarilla, ¿ya? Porque se calienta tanto la planta que comienza a tener un proceso de cierre estomático y no absorbe CO2, no completa correctamente su fotosíntesis.
¿ya? Entonces, son cosas que empiezan a pasar producto de estos cambios fisiológicos. Por eso es tan importante observar qué son los síntomas que puede llegar a tener una planta, y eso se llama toxicidad por sol a veces también. ¿Ya? Muchas veces pasa eso con las plantas, a veces hasta ornamentales en las casas cuando las tenemos muy expuestas mucho tiempo al sol, y las plantas también comienzan a tener, ¿no es cierto?, estos desequilibrios fisiológicos, ¿ya? También vamos a tener entonces en este caso mayor daño por sol, porque, ¿no es cierto?, relacionada a la alta temperatura a la cual va a estar expuesta. También hay un daño asociado al desorden fisiológico producto de una disminución del calcio. Y aquí hay que mencionar dos puntos súper importantes. ¿Por qué hace referencia al calcio precisamente? El calcio para la formación de un frutal es fundamental, porque si vamos atrás a fisiología, el calcio es parte de la pared celular, ¿ya? Si no hay calcio, no se genera una buena pared celular. Si no hay pared celular, ¿no es cierto?, la planta, ¿qué le pasa? Se empieza a poner blandita, ¿no es cierto? Empieza a perder turgencia. Y eso en un frutal no es bueno, ¿no es cierto?, a nivel de calidad. Un frutal debe ser turgente, debe ser resistente, la piel, una piel resistente, principalmente al ataque de hongo, al ataque de bicho, ¿no es cierto?, al ataque ambiental, finalmente. Si la planta no absorbe correctamente el calcio, tenemos frutos no turgentes, no resistentes, de mala post cosecha. ¿Y cuál es el problema generalmente acá? ¿Por qué un calcio tiene que ver con la baja humedad y alta temperatura, ¿no es cierto? Es principalmente por cómo se mueve el calcio dentro de la planta. La planta absorbe el calcio desde el suelo, disuelto generalmente en agua, entra por el xilema y se mueve a través del xilema. El xilema, todo lo que se mueve a través del xilema, se mueve por cambios de presión, ¿ya? ¿Cuál es la presión? Igual que una llave. Si ustedes abren una llave en el baño, ¿no es cierto?, sale agua. En este caso, la llave sería un estoma, por ejemplo, la salida del agua. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué hay físico dentro de las tuberías para que haya agua siempre? Hay cambios de presión, ¿ya? Hay una presión más angostita en la salida, una presión más negativa que lo que hace es chupar. Es lo mismo que hacen ustedes con una bombilla. Cuando ustedes ponen una bombilla en el vaso, a través de esa bombilla va a subir un poco de agua, pero no llega hasta arriba, porque le falta presión. Cuando ustedes, si eso fuese la planta va a ir absorbiendo agua si la presión atmosférica, ¿no es cierto?, es baja, porque si es muy alta la humedad del ambiente, por ejemplo, ahí cambian las presiones, la planta va a bajar, por ejemplo, el nivel de absorción. No siempre es la misma, el nivel de absorción es el mismo. Si nosotros movemos la presión en una hoja, la planta va a chupar con más ganas, más rápido, más rápido, más rápido el agua, y de esa manera va a ir incorporando más calcio, más calcio, más calcio a su sistema, ¿ya? Pero, por ejemplo, si ustedes abren dos llaves, que en este caso tendríamos una llave que es la hoja y una llave que es el fruto. Si ustedes abren dos llaves a la vez en su casa, ¿ya?, se van a dar cuenta que en ambas llaves hay menos presión, ¿no es cierto? Por lo tanto, la llegada a ambas estructuras, que en este caso va a ser la hoja y el fruto, va a ser distinta, va a ser menor. Por lo tanto, en este caso, cuando nosotros hablamos de cómo se mueve el xilema, todo los fluidos del xilema se mueven por diferencias de presión. Si nosotros manejamos la presión atmosférica, que está relacionada con la alta temperatura y la baja humedad, vamos también a modificar entonces el movimiento del agua en el xilema. Y por lo mismo vamos a modificar, ¿no es cierto?, la absorción de calcio del suelo. Entonces hay un desorden fisiológico asociado a la falta de calcio
cuando modificamos, ¿no es cierto?, esta estructura. Porque Profesora, ¿sí? disculpe, hay una compañera que no ha podido entrar a la clase. Está hablando por el chat. Ah, ya. A ver, déjeme ver al tiro quién es, porque tengo que abrir el Teams. ¿Qué nombre tiene? Ana María Carrasco Ormero. Ana Carrasco. Ya, y ella está en el grupo. Es extraño que no pueda entrar. A ver, vamos a invitarla a entrar. Invítale, Ana. Gracias. Ya. Empezó hace mucho rato, profe. Ana, ¿entraste? Sí, es que sabe que no sé por qué ahora no puedo entrar por el celular, no hay caso, reviso, aparecía la camarita, pero no me salía a unirme, como en otras ocasiones, el semestre pasado Ya. casi todas las días sí, no sé por qué ahora Ya, no se puede. sé que estás dentro del equipo, de hecho yo no hice nada. Entraste sola. Sí, porque si una compañera me llamó. Ah, qué bueno. Ya. Súper. Perfecto. Ya. Gracias la compañera. Ya, entonces estamos hablando de lo importante, ¿no es cierto?, que es el calcio en la formación de un fruto. Y en este caso es importante ya que, ¿no es cierto?, se relaciona con esta firmeza del fruto, pero es importante entonces relacionar siempre la absorción de agua en el suelo con la absorción de calcio. Es muy importante. Entonces, bajo este aspecto, ¿cuándo sería importante incorporar en la nutrición el calcio? Chicos, ¿creen ustedes? Si ustedes quisieran nutrir un frutal, ¿cuándo sería interesante incorporar el calcio en un árbol frutal? Bajo estas condiciones. Chicos, ¿cuándo ustedes incorporarían el calcio a un plan de nutrición frutal? ¿En invierno, en otoño, cuando no hay fruta? ¿O en primavera, cuando ya ustedes observan que se están formando los frutos o hay floración, por ejemplo? ¿Cuándo sería importante para ustedes? Antes de que esté el fruto. Ya, antes que esté el fruto, y si nosotros aplicamos, recuerden que el calcio se chupa rápidamente a través del xilema, ¿ya? Entonces, si nosotros aplicamos antes quiere decir un mes antes o algo así, porque no sabemos días antes, ¿no es cierto? Pero sería como un plan más de invierno para ti o de primavera. Más como en invierno. Más de invierno, pero ahí el árbol tiene hojas. No hay respuestas malas, chiquillas, porque de No. verdad, las respuestas dan un análisis, persiguen un análisis. Ya, no hay No. hojas en el árbol, ¿no es cierto? Yo digo que sería en primavera porque, como dijo usted, el calcio se absorbería rápido. Entonces, así la fruta, bueno, el fruto podría poder absorberlo. Y en invierno no, porque no tendría como dónde absorberlo. No sé si se entiende. Se entiende, ¿no es cierto? Porque una de las cosas que tenemos que tener súper en cuenta que el árbol absorbe con rapidez, ¿no es cierto?, según lo que tenga en su parte aérea. Si tiene hojas, absorbe rápido. ¿Por qué? Porque a través de los estomas se está generando esa presión. Acuérdense que el estoma es como la salida de la bombilla cuando ustedes chupan, así, ¿no es cierto? Eso están generando ustedes que el xilema chupe rápidamente agua hacia arriba. Pero porque hay hojas. Si no hay hojas, el árbol no está chupando nada del suelo. Está en un proceso como de latencia, ¿se acuerdan? De hecho, ustedes si cortan una rama en invierno de árbol, se van a dar cuenta que parece que estuviera seco. Porque internamente el árbol no tiene nadie arriba, no existe, no existe como actividad celular que exija que suba una gran cantidad de agua. ¿Ya? Está en latencia. Mientras que ustedes ya se acercan al verano, a la primavera, y como ya las yemas comienzan a reventar, a tener actividad,
el agua comienza a subir. El agua comienza a subir, ¿no es cierto? Porque la planta empieza a tener actividad, por lo tanto hay que llevarle agua rápido. Entonces, esto, si es más cercano a la primavera, es cada vez más rápido. Por eso nosotros, cercanos a la floración, no podemos dejar de regar. Tenemos que incorporar el calcio, tenemos que incorporar el boro, ¿ya? Porque el boro tiene, ¿no es cierto?, una relación súper importante con la formación interna de la flor para que exista una buena polinización, ¿ya? Entonces vamos a incorporar algunos nutrientes que, si bien el calcio siempre está presente en el suelo, ¿ya? En general no es un mineral que en Chile seamos faltos de calcio, ¿ya? Pero cuando ustedes, por ejemplo, bajo un análisis de suelo se llegaría a determinar una deficiencia de calcio, ustedes debieran incorporarlo cercano a la cuaja de un fruto, por ejemplo. En floración, durante la floración, por ejemplo, ustedes debieran incorporar ya el calcio para que todas las paredes celulares que se estén formando desde flor en adelante sean paredes celulares resistentes, para que la fruta, cuando se forme, tenga una buena coraza de cuerpo que, ¿no es cierto?, pueda sostener cualquier ataque fungoso. Si viene una arañita y lo quiere picar, no va a poder porque tiene una capa que lo protege, tiene buena pared celular, ¿ya? Entonces, en ese caso, la respuesta sería cercano más bien a primavera, cuando ya observemos una participación de flores dentro del árbol, porque además ahí el agua que agregue en mi riego me va a ayudar a tirar el calcio para arriba, ¿no es cierto? Ir subiendo el calcio. ¿Por qué? Porque se absorbe y sube a través del xilema, ¿ya? Tiene una absorción pasiva, se llama. No gasta energía en la planta, sube por cambio de presión solamente, ¿ya? Solo vamos a ir incorporando de alguna manera de a poquito cuando vamos viendo toda esta materia, ¿ya? Pero son algunas cosas que ustedes ya de a poquito las vamos a ir incorporando. También vamos a ver, obviamente, reducciones de calibre, ¿ya? Y este efecto es bastante malo cuando estamos hablando de calidad de fruta, así que hay que tenerlo muy en consideración, que si queremos tener buena fruta, siempre va a ir asociado a una cantidad de agua en riego, ¿ya? Y si nosotros no tenemos una gran cantidad de agua y además tenemos un efecto de alta temperatura, baja humedad, cierre estomático, rápidamente nosotros obviamente vamos a tener, ¿no es cierto?, una reducción del calibre, es lo que yo les decía anteriormente. Si uno cuando es niño no se alimenta bien, no duerme bien, no tiene deporte, ¿no es cierto?, todo eso, obviamente vamos a crecer menos y vamos a crecer mal. Entonces, lo mismo que le va a pasar en este caso. Menor color, principalmente porque las moléculas que están asociadas al color están relacionadas con la fisiología de la fruta. Si la fruta no crece bien, ¿no es cierto?, no va a generar un buen color. Adelantos de la cosecha también pueden pasar, ya que muchas veces la planta bajo niveles de estrés va a adelantar su madurez y su formación de fruto. ¿Por qué? Yo les comentaba a los del semestre pasado que si una planta siente que ambientalmente se le está estresando, esa planta, ¿y qué estrés? Bajo riego, mucha temperatura, ¿no es cierto? Por ejemplo, mucho movimiento de roce, ¿ya? Mucho daño físico muchas veces. La planta, ¿qué va a hacer? La señal va a ser, tengo que adelantar mi caída de semilla, tengo que dejar rápidamente una descendencia porque esto se viene mal, ¿ya? Así de simple. La planta le va a llegar, si bien no tiene un cerebrito que piensa, tiene hormonas que se encargan de dar todas estas señales dentro de la planta. Entonces, si ustedes estresan una planta, le cortan el riego, la planta rápidamente, ¿qué va a decir? Tengo que, ¿no es cierto? Si ya tiene un fruto o ya tiene una flor, ¿no es cierto?, rápidamente acelero el proceso de maduración para que caiga rápidamente mi fruto, mi hijo, y, ¿no es cierto?, deje una descendencia, porque yo, así como me veo, voy a morir pronto. Entonces, eso es de alguna manera una señal que le dan a algunos frutales cuando a lo mejor ustedes lo han visto
les cortan el riego. Tienen riego durante, por ejemplo, toda la producción hasta la pinta, que es cuando el fruto toma color. Y de ahí en adelante, lo que hacen es cortar el riego, en algunos casos. Esto lo hace mucho en alguna fruta que está destinada, por ejemplo, a la producción de uva de vino. Porque finalmente ellos lo que no quieren es que aumente de tamaño, pero sí que madure rápido, que genere unos compuestos que se buscan en el vino, ¿no es cierto? Y que, ¿no es cierto?, pueden ir mejorando si yo corto el riego, porque yo estreso a mi planta. Le mando ese mensaje que ya, ¿no es cierto?, viene un estrés. Y de esa manera yo, ¿no es cierto?, si pienso como planta, digo, tengo que dejar descendencia rápidamente. Otra cosa que pasa es la reducción de la vida en post cosecha, ya que, como dijimos, ¿no es cierto?, al tener muchas veces deficiencia de calcio, tenemos una mala fruta en post cosecha, poco resistente, porque sus tejidos son malos. Y una fruta más blanda por lo mismo, ¿no es cierto?, porque el calcio dijimos que genera en este caso esta particularidad de tener tejidos más duros. A modo de ejemplo, chiquillos, yo les quise mostrar este mapita que es de Chile. Acá sale mencionado así como detallada la zona austral, pero no se fijen en eso. Yo lo que quiero que se fijen un poco es más que nada recordar, porque esto lo pasan igual en el colegio, que Chile, ¿no es cierto?, está desde aquí de la punta en adelante, estamos en la latitud 19. Y zona austral, llegamos a la latitud 42. ¿Ya? Generalmente la zona mediterránea, que es la zona más bien central, está en la latitud 30, de los 30 a los 38 más o menos, en donde se desarrolla la mayor cantidad de fruta. ¿Ya? Y eso lo quise mencionar y les dejé un videito acá didáctico que habla un poco de, ¿no es cierto?, esta relación que existe de Chile con respecto a la geografía. ¿Ya? Un factor importante de mencionar también es el viento. El viento genera, ¿no es cierto?, estos daños como los que vemos en la fotografía, en donde vemos que hay una gran pérdida de fruta, principalmente por, ¿no es cierto?, este viento que puede llegar a afectar fuertemente la caída directamente de lo que es la fruta. ¿Ya? Sobre 6 kilómetros por hora ya podrían causar daño. Más o menos, nosotros no medimos velocidad de viento, ¿no es cierto?, pero se considera que 6 kilómetros por hora es un viento que mueve las hojas de un árbol. Desde ahí en adelante. Ya, eso es como para tenerlo como una referencia de más o menos cuánto sería una velocidad aproximada. Y desde ahí en adelante podrían haber daños, porque si una hoja ya comienza a moverse, quizá el fruto, si es liviano también, y si un fruto se roza con otro producto del viento, se comienza a deteriorar, ¿ya? Produce muchas veces también quemado de las hojas, brotes nuevos, ¿no es cierto?, caída de frutos. Producto de este estrés, ¿no es cierto?, se disminuye en general el tamaño de las plantas, y además estas plantas muchas veces crecen como chuecas. No sé si se han dado cuenta que algunos árboles se ven que crecen en la misma orientación de cómo va el viento, ¿ya? Y eso también es una modificación de la estructura de un frutal. Además de eso se observa el rompimiento de ramas y brotes, ¿no es cierto? Y de alguna manera este daño por brote obviamente nos entrega, ¿no es cierto?, pérdida de yema y pérdida de futuros frutales, ¿ya? Existe lo que se conoce el rameado, que es esa lesión que podríamos observar cuando vemos, yo les tengo como esto, ¿ya? Producto muchas veces de el rozamiento que tienen los frutos, fruto con fruto, producto del viento, ¿no es cierto?, y del movimiento del frutal. Estos frutales se van, ¿no es cierto?, rozando mucho y se rompen sus primeros tejidos, generando de alguna manera ya una pérdida por calidad. También se pliegan las hojas, producto de, ¿no es cierto?, este estrés, se comienzan a doblar las hojas y comienza, ¿no es cierto?, a haber una pérdida de recepción de luz y una pérdida de fotosíntesis. Aumenta la transpiración, ya que, como dijimos anteriormente, ¿no es cierto?, cuando hay mucho viento, se disminuye la humedad relativa del aire y puede, en este caso, ¿no es cierto?, aumentar el proceso transpiratorio de la planta. Produce daños también en estructura, principalmente
que estamos muchas veces utilizando para ayudarnos frente a este agente, que es como estructuras, ¿no es cierto?, sólidas de madera, invernadero, rotura de plástico. Y su efecto también produce, ¿no es cierto?, una pérdida de suelo, en algunos casos, ¿ya? De igual manera, ¿no es cierto?, la aplicación de fertilizantes, herbicidas, todos los plaguicidas que se pueden ocupar, durante el proceso se puede ver afectado, ¿no es cierto?, ya que cuando hay mucho viento, todos los químicos que puedan ustedes aplicar en un lugar pueden verse desplazados a otro, ¿ya? Entonces no hay una aplicación homogénea en el cultivo. Los efectos que podemos observar de viento principalmente son mecánicos, ¿ya? Daños como marcas en la fruta, destrucción de brote, ramas, árboles, eliminación de la fruta, como la que ven acá abajo, ¿no es cierto?, en donde producto de un gran viento se cae prácticamente toda la fruta, se altera la polinización, principalmente, ¿no es cierto?, por el vuelo del polen, y también hay una alteración en el manejo del huerto, ya que, ¿no es cierto?, no podemos trabajar cuando existen este tipo de problemas. Daños como estos son los que yo les mencionaba recién, que son por roce, ¿ya? Y por también problemas de secación de los tejidos, ¿ya? Daños fisiológicos están relacionados con una mayor demanda hídrica, ya que, como les mencionaba recién, al disminuir la humedad relativa del aire, al secar el aire, cuando hay mucho viento se seca el aire, existe una mayor demanda hídrica de la planta, por lo tanto vamos a tener que regar más. Profe, ¿Ya? ¿Sí? como usted dijo así, por causa del viento, también el tema de, de los fertilizantes que pasa de una planta a otra, también puede asociarse al tema de las plagas. También, sí, de todas maneras, por eso cuando les hablé de fertilización, también les hablé de aplicación de cualquier tipo de plaguicida en general, o producto químico que ustedes quieran aplicar, se puede ver afectado cuando hay mucho viento. Por lo tanto, por ejemplo, cuando ustedes leen una etiqueta de aplicación, lo primero que les dice la etiqueta es que ustedes tengan precaución con el viento es la humedad. Porque cuando hay mucho viento, cuando hay mucha humedad, la aplicación nunca va a ser la más favorable. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ustedes cuando aplican un producto se va a volar todo. Entonces ya no les va a quedar como ustedes debieran aplicar correctamente su producto. Por ejemplo, siempre se recomienda en horas como tempranas, pero no cuando existe la mayor humedad del día. Por ejemplo, si ustedes salen temprano en la mañana, ustedes van a observar que a las 8 de la mañana todavía hay una alta humedad en el ambiente, pero si salen a las 10, ya la humedad es distinta. Entonces, es súper importante en las aplicaciones de químicos en general en el campo fijarse en la temperatura. No puede haber altas temperaturas porque de esa manera también el tejido está menos receptivo. No puede haber alta humedad, porque si ustedes aplican el producto cae por peso. Se moja en el aire y cae. No llega a la planta. Y no puede haber una gran cantidad de viento. Esos son 3 factores esenciales para no perder efectividad al momento de aplicar un producto, ¿ya? Por eso que yo les mencionaba que es como bien general. En todas las aplicaciones hay que fijarse en esos factores, ¿ya? Entonces, en estos cambios fisiológicos de los que yo les mencionaba recién, es cuando hablamos de mayor demanda hídrica, por los que les explicaba recién, alteración en la brotación, porque obviamente la planta va a sentir que hay un estrés físico, porque de alguna manera este estrés, ¿no es cierto?, es muy violento en los brotes y empiezan a secarse rápidamente. Entonces, las brotaciones, esos tejidos nuevitos, se ven rápidamente afectados y hay una inhibición del crecimiento, porque de alguna manera, como los brotes comienzan a morir, los meristemas se ven dañados y por lo mismo hay, ¿no es cierto?, un menor crecimiento. También es importante mencionar estos ejemplos que yo les puse acá, que tienen efectos directos del viento sobre el suelo. Hay una gran cantidad de pérdidas de suelo cuando, por ejemplo, tenemos, ¿no es cierto?, texturas, ¿no es cierto?, que son de alguna manera más sensibles a la erosión del suelo. En este caso hay un ejemplo, un estudio que se hizo en Nueva Zelanda, en donde se perdieron 70 toneladas de hectáreas en suelo de tipo franco arenoso, ¿ya?
se voló mucho, no había estructura de suelo finalmente, ¿no es cierto?, que hiciera que este suelo, ¿no es cierto?, fuera de alguna manera, es como un suelo de playa, ¿ya? Hay una pérdida de una capacidad productiva, ya que de alguna manera, si hay mucho viento, las superficies comienzan a desertificarse, y es lo que de alguna manera comienza a pasar cuando ustedes, si alguna vez alguno ha ido a la pampa, las pampas en general tienen tanto viento que ustedes van a ver que son zonas desertificadas. Las plantas que existen son plantas bajitas que han logrado sostenerse en esa gran cantidad de viento, ¿ya? Y también hay un producto, ¿no es cierto?, de la no existencia de vegetación, empieza a ocurrir una pérdida de nutrición también. Entonces se ha visto que en lugares que hay mucho viento, producto de la erosión del suelo, se ha visto una baja bastante grande, ¿no es cierto?, en algunos productos minerales. En este caso, por ejemplo, en Australia se midió 4 veces más de nitrógeno, producto, ¿no es cierto?, de lo que quedó en la planta, en el suelo, y que no se estaba consumiendo, más de fósforo y más de carbono que en suelos protegidos, ¿ya? Porque obviamente comienza a generarse de alguna manera como una acumulamiento de estos minerales que se van dando, ¿no es cierto?, por acumulación normal de las texturas, ¿ya? Escalas de viento que son más bien subjetivas, yo se las dejé acá porque producto muchas veces de la literatura, ustedes van a encontrar este tipo, ¿no es cierto?, de información, ¿ya? A nivel de escalas de viento, cómo se sienten a 2 metros por segundo, por ejemplo, se sienten en la cara, ya sobre 8 metros por segundo se mueven árboles pequeños, ¿ya? Y por eso hablábamos de estos 6 kilómetros por hora, ¿ya? Que era como de alguna manera una forma de medir también en kilómetros por hora, ¿ya? Que es como subjetivo. Hay algunos cultivos que son mucho más sensibles que otros, ya yo les puse acá principalmente el de la cereza, que a nivel de cultivo es muy sensible y es muy fácil de dañar cuando existe, ¿no es cierto?, una gran cantidad de viento. Hay otros que, por ejemplo, el ajo es bastante resistente, pero también es por, ¿no es cierto?, su tamaño. ¿Cómo los podemos prevenir? Y acá les quería terminar un poco con esto, que hay algunos materiales con los cuales podemos prevenir, y en este caso se trabaja bastante con cortinas cortaviento o rompeviento, ¿ya? Va a depender obviamente del tipo de cortina, de su permeabilidad, va a depender de la cantidad de viento también que exista, de la velocidad que tolera el cultivo, porque hay algunos cultivos que toleran mucho más. Por ejemplo, hay árboles, están los álamos, que son estos árboles que se ven al fondo, por ejemplo, de la fotografía, son árboles que en general toleran una gran cantidad de viento, y también de la estabilidad atmosférica, ya que de alguna manera hay algunos vientos que solamente son más fuertes, por ejemplo, en algunos casos que en otros. Las áreas de protección generalmente, ¿no es cierto?, van a generar microclimas también internos, como lo que ven acá ustedes, que acá hay una barrera, ¿no es cierto?, de un cortaviento, pero internamente sobre un huerto que está protegido por cortaviento se va a generar microclimas y condiciones climáticas que de alguna manera, ¿no es cierto?, van a conservar, por ejemplo, la humedad relativa de todo este sector que está protegido, ya que como no va a entrar viento, la humedad, ¿no es cierto?, se va a conservar mayor cantidad de tiempo, ¿ya? Entonces eso también hay que tenerlo en consideración. Si trabajamos con cortinas cortaviento, debemos tratar de generar una buena ventilación interna del huerto para, por ejemplo, no tener enfermedades de hongo, ¿ya? Las cortinas cortaviento también reducen la erosión del suelo y, como vimos anteriormente, ¿no es cierto?, también la erosión del suelo es un factor bien importante. Acá también les dejé un video que tiene que ver con las cortinas cortaviento, ¿ya? Para que también lo vean. Si es que pueden, después de esta clase, ojalá no busquen el PowerPoint, se los voy a dejar al tiro en el intranet para que ustedes puedan ver estos videos y sigan la continuidad inmediatamente. Acá vemos algunos ejemplos de cortinas cortaviento. Esto es natural, fíjense que las que están aquí es natural, esos son álamos. Estos también son naturales y generalmente también son álamos, ¿ya? Cortinas cortaviento. Acá tienen malla,
Acá tienen malla, fíjense, aquí está el cultivo, y por cada cuartel, de alguna manera, ellos ponen malla. Obviamente va a depender de la cantidad de viento que ese cuartel también tenga. La orientación, ¿sí? ¿Alguien me habló? Las redes y las franjas. ¿Las qué, perdón? No te escuché bien. Las redes y las franjas. ¿Sí? ¿Qué tiene eso? Amplíame un poco más la pregunta. Que esas también son como cortavientos. O sea, Claro. prácticamente lo mismo. Claro, es que cuando hablamos de cortaviento, hablamos de los sistemas que cortan los vientos. Por eso yo le hablo que también hay sistemas que son de malla, hay sistemas que van a ser árboles, ¿ya? Van a haber distintos materiales con los cuales ustedes pueden realizar este tipo de trabajo, ¿ya? Plásticos en algunos casos también hay gente que ocupa. La orientación de las cortinas va a tener consideración importante, ya que debe ser perpendicular a la dirección del viento, ¿ya? Y obviamente esto va a ser o de norte a sur o de este a oeste, dependiendo de cómo sea el terreno, ¿ya? La altura es importante también, ya que siempre entre más alta sea la cortina, mayor va a ser el área que va a estar protegiendo, ¿ya? La separación entre las hileras y las plantas también es una forma importante a considerar y va a depender, ¿no es cierto?, del desarrollo de la especie y de la profundidad que ésta tenga, ¿ya? Entonces, muchas veces, por eso yo les comentaba al principio, que cómo orientamos, cada cuánto distanciamos una planta de otra, también tiene un efecto directo sobre, ¿no es cierto?, algunos agentes ambientales que nos pueden generar algún tipo de problema. ¿Ya? Si dejamos un campo muy separado un árbol de otro, vamos a tener una exposición mucho más a lo que es el viento, en este caso, ¿ya? Las cercas vivas, que es lo que vemos acá en la fotografía, ¿no es cierto? También deben tener una separación con la cual realmente generen un cortaviento, ¿ya? Y generalmente las separaciones más usuales son entre 1 a 2 metros entre arbustos y entre 2 a 3 metros entre árboles, cuando nosotros queremos usarlo de cortaviento. La ubicación de las cortinas en general tiene relación, ¿no es cierto?, referencia a los caminos, debe hacerse de modo en que no genere nunca algún problema y alguna inseguridad para el transeúnte, y eso también tiene que ser un tema cuando estamos hablando en la agricultura, ¿ya? Hay que respetar siempre los derechos de vía. No podemos cerrar un camino producto de que yo quiero seguir con mi malla cortaviento. La elección de las especies, cuando hablamos de cercos vivos, también es muy importante, ¿ya? Porque como vemos en la fotografía acá, las alturas deben ser importantes cuando son cortinas perimetrales, o sea, cuando cierran, por ejemplo, el perímetro completo de un huerto, a cuando muchas veces son cortinas de tipo interior. ¿Ya? Ahí podemos nosotros cambiar las especies. También hay que tener un tema que es muy, muy importante, que tiene que ver con las exigencias del suelo, que tienen esas cortinas naturales, con las exigencias de temperatura, porque esas plantas tienen que crecer, ¿no es cierto? No podemos poner una planta que no esté adaptada a las condiciones climáticas en las cuales las vamos a poner. Tienen que también tener un crecimiento alto, ¿ya? Y ojalá no ser hospedero de plaga, ¿no es cierto?, común con mi cultivo. Porque ¿qué voy a hacer yo si pongo, por ejemplo, un cultivo acá que tenga la plaga? Por ejemplo, le gusta tener plagas de chanchitos blancos. Y justo mi cultivo es sensible al chanchito blanco, ¿ya? Yo no puedo elegir ese tipo de cerco vivo. Por lo tanto, es una consideración súper importante al momento de elegir qué planta voy a utilizar cuando quiera tener un cerco vivo, ¿ya? Deben ser resistentes a la sequía, obviamente, principalmente para no competir con mi cultivo a nivel de exigencia de riego, ¿ya? No debe ser una competencia con mi cultivo. Recuerden que a través de las raíces, ¿no es cierto?, van a estar compitiendo todos en la absorción del agua que esté en el suelo, ¿ya? Por lo tanto, no puede ser una competencia. Debe crecer rápidamente, ¿no es cierto?, y de manera uniforme para que sea efectivo.
esta es una forma de visualizar, ¿no es cierto?, cómo los vientos podrían verse afectados cuando elegimos, ¿no es cierto?, en este caso, una buena cortina de rompeviento o barrera de rompeviento. Fíjense que, ¿no es cierto?, cuando el árbol comienza muy arriba, dejamos este espacio en donde también podemos ver que, si bien disminuye quizás la velocidad del del viento, no se ve desviada, ¿ya? Genera un freno al viento. En esta también podemos ver un ejemplo y acá me quería un poco detener en esta última parte en donde de alguna manera se demuestra que si queremos proteger una plantación frutal debemos tener presente siempre la altura, ¿ya? En este caso, si los frutales tienen una altura de 1 metro, debemos hacer más o menos la siguiente corrección para saber cómo corregir el viento. 4 metros de altura de cortaviento menos el metro de la altura del cultivo nos da que deberíamos, ¿no es cierto?, tener 3 metros de altura útil del cortaviento. ¿Eso qué quiere decir, no es cierto? Que estos 3 metros hacia arriba al menos debieran ser de cortaviento, una altura efectiva, ¿ya? Al menos el cortaviento debiera tener 3 metros. Y esta parece que es como la última parte para terminar ya. En este caso, los cercos vivos, ¿no es cierto?, ¿cuánto nos protegen? ¿Ya? Depende obviamente de la porosidad, como vemos acá, ¿no es cierto? Entre más juntitos estén los árboles, más nos van a proteger en general y también de las distancias, ¿no es cierto?, de las longitudes de este tipo de pared. Acá tenemos algunos ejemplos con los cuales podríamos trabajar en el caso de que ustedes quisieran, ¿no es cierto?, mejorar. En este caso, fíjense, esta cortina de viento de acá abajo tiene mucha porosidad. Esa es la porosidad, ¿ya? La cantidad de alguna manera, si uno lo pudiera observar, ¿cuánto pueden ver a través, ¿no es cierto?, de esta cortina? Y esta tiene mucha porosidad. Y esta se ve, ¿no es cierto?, que tiene muy poquita porosidad. ¿Ya? Es prácticamente una pared constante. ¿Ya? Entonces, esta, por ejemplo, sería una cortina densa y esta sería de acá abajo una cortina permeable. ¿Ya? Esto de acá podría ser, en este caso, la cortina semipermeable. Bueno, como ejemplo. Acá podemos ver un ejemplo que está publicado, ¿no es cierto?, en una cereza, en cultivos de cereza, en donde fíjense que, ¿no es cierto?, según las cortinas que se utilizaron, ¿ya?, la distancia de la cortina cortaviento tuvo una producción de cereza, la que mejor funcionó en este caso fue la cortina densa, ¿ya?, la que generó, ¿no es cierto?, una mayor producción de kilos por árbol. Entonces la otra finalmente fue menos que un espejo, pero la semipermeable no generó bastantes kilos menos. ¿Ya? Y vamos a quedar hasta acá y en la próxima clase partimos con el efecto de las heladas y ya estaríamos terminando con lo que son los agentes, ¿no es cierto?, naturales y cómo estos agentes pueden estar, ¿no es cierto?, afectando en este caso los cultivos. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna consulta? Acá voy a ver el chat para que vamos. ¿Alguien tiene alguna consulta? Porque no hay consultas en el chat. Es lo mismo que ya habíamos visto antes. Porque así le vamos dando un poco de redondeo a la clase para ya terminarla y lo que yo les voy a pedir es que vean los videos. Ahora cuando cortemos, les voy a escribir los mismos links aquí en el Teams. ¿Ya? Por ejemplo, esto mismo yo lo puedo hacer al tiro mejor. Se los dejo escrito en el Teams y así ustedes los pueden ir viendo. ¿Ya? Los pueden ir viendo al tiro. Acá está este. Entonces así ustedes cuando cortemos la grabación, lo vamos viendo de inmediato. ¿Ya? Lo voy a dejar aquí.
¿Ustedes ven mi escritorio o ven la clase ahora en este momento? Les pregunto porque como yo no veo lo que como tal. Sale solo una imagen suya. Ah, ok. Es que les estoy poniendo los links en el Teams, ¿ya? Para que, como estamos ahora conectados, así no esperan que les suba la presentación, sino que son videos cortitos, explicativos de algunos como ejemplos, ¿ya? Para que los vayan viendo en este rato que cortamos la clase y así pueden ustedes seguir informándose con estos ejemplos de video, ya que son súper interesantes, por eso se los dejo, ¿ya? Entonces, fíjense acá, les voy a compartir mi escritorio para que ustedes puedan ver. ¿Ahora ven mi escritorio o no? Sí, profe, ahora sí. Ahora se ve mi escritorio, ya. Entonces, si vemos el Teams, no me quiere cargar ahora. Ahí sí. Va. No me quiere cargar ahora. Que les quería mostrar cómo yo veo la imagen del Teams que yo les cargué recién, unos links para que ustedes los puedan ver. Bueno, ahí los ven ustedes luego. Bueno, la idea es que intenten... Profe, ¿Sí? los videos van a estar igual en el archivo que usted sube a la Como plataforma, MP4, ¿cierto? voy a ver si los puedo descargar y se los dejo disponibles. Lo que pasa es que con YouTube no me manejo muy bien. No sé si se pueden descargar los videos, porque esos videos No, que... pero por ejemplo, cuando usted sube el archivo del PPT, ahí ¿Mm? aparecen los links y parece que uno les puede como... Ya, déjame por el Teams, por el mismo Teams, o los dejo No, en el canal. sí, en la plataforma ¿cómo se llama? De INACAP. Ah, ok, ya lo entiendo. Porque yo Déjame, ahora el fin de semana estuve pasando la materia de las clases que tuvimos ¿ya? y vi los PPT. Ah, ya, sí, pero esa es la plataforma que tenemos del YouTube, que yo de hecho, para los que no sepan, en el chat que tenemos nosotros, del WhatsApp, yo les puse el canal de YouTube, no sé si lo vieron ustedes. Los que tengan ahí pueden corroborar que se vea, por favor. Nuestro curso es Fruticultura 1 y si ustedes entran a las características del curso, van a ver que yo les adjunté una página de YouTube ¿Lo ven o no? Sí, profe, sí se ve. Ya, ese canal, ahí yo les voy a ir subiendo los videos. Entonces así ustedes los pueden ver directamente del internet conectarse, ¿ya? Pero ahora se los copié igual directamente al Teams por si alguno lo quiere ver al tiro. Son videos súper cortitos que generalmente son como videos promocionales, pero que al ser promocionales no hagan caso omiso de las marcas que salgan entre medio, pero son bastante fáciles para observar ejemplos, ¿ya? Entonces, por eso me gusta verlos bastante, eso cuando ustedes, por ejemplo, busquen nutrientes para alguna planta, no teman en meterse a empresas, a buscar los videos que tienen empresas, porque las empresas generalmente hacen videos promocionales y dan harta información de tipo técnica, así que ayuda bastante a veces a entender cómo funciona, por ejemplo, un fertilizante foliar o cómo funciona, por ejemplo, la absorción de calcio por la planta. Porque ellos para vender el producto explican
Entonces ayuda bastante. ¿Ya, chicos? Así que quedamos hasta acá hoy entonces y les dejo la tarea de